Bueno, durante décadas el Club de la Lucha de David Fincher ha sido vista como una crítica brutal al consumismo, ¿verdad? Ya sabes, el típico debate sobre la alienación en la sociedad moderna. Pero en esta exploración vamos a darle una vuelta de tuerca total. No estamos ante un simple thriller sobre rebelión financiera o masculinidad tóxica. ¿Qué va? En realidad estamos ante el mapa más exacto y literal que jamás se ha plasmado en el cine sobre la mente humana. Vamos a desgranar cómo cada escena, cada personaje y cada regla de este icónico club clandestino es de hecho un reflejo perfecto de cómo funciona nuestra propia psique. ¿Por qué una película de peleas a puñetazo limpio es en el fondo una clase magistral del psicoanálisis de Carl Jung? Pues para responder a esto nos vamos a apoyar en el trabajo de Sebastián Appelhans. Él es un psicólogo junguiano de Paraná, en Argentina, con 20 años de experiencia clínica a sus espaldas. Y la verdad es que Appelhans nos da la arquitectura exacta para descifrar esta historia. A través de su análisis vamos a ver que Fincher no solo hizo una película de culto, sino que puso en pantalla herramientas psicológicas vitales, arquetipos universales puros y duros. Es fascinante cómo se puede usar el cine como un espejo de nuestra propia mente. Fíjate en esta frase: Tyler Durden no es un personaje, es la sombra con cuerpo. Es que esto resume de forma brillante la tesis de todo nuestro análisis. Según Appelhans, no hay en toda la historia del cine un caso más literal de la teoría de Jung que este. Solemos pensar que Tyler, el personaje de Brad Pitt, es un simple alter ego genial inventado por el protagonista. Pero desde el marco de la psicología de Jung, Tyler no tiene absolutamente nada de azaroso. Es la sombra. Es todo aquello que el ego no soporta admitir que es, pero materializado en una persona real, con voz, muchísimo carisma y un plan increíblemente destructivo. Si ponemos a las dos figuras centrales frente a frente, la dinámica queda clarísima. Por un lado, tenemos al narrador, un individuo que ni siquiera tiene nombre, y ojo, eso no es ninguna casualidad, representa un ego totalmente vacío. Toda su identidad se basa literalmente en un catálogo de muebles de IKEA, y en psicología analítica, cuando tu persona, es decir, tu máscara social, es lo único que tienes, la cosa se pone muy peligrosa. Justo del otro lado está Tyler Durden, que es exactamente todo lo que este narrador ha reprimido: agresividad, deseo, libertad pura y salvaje. Tyler es el inconsciente, pero con cuerpo. El narrador sufre lo que Jung llamaría una inflación negativa. Está tan sumamente vacío por dentro que se va a grupos de apoyo de enfermedades que ni siquiera tiene, solo para poder sentir algo de calor humano. Vale, pero para entender esto bien tenemos que definir qué es exactamente la sombra. Básicamente es la parte reprimida de nuestra personalidad, pero la sombra tiene sus propias reglas de energía. Cuando acumulas demasiada energía psíquica porque tu ego se niega a integrarla, se produce una disociación total. El inconsciente dice: vale, pues construyo mi propia personalidad autónoma. ¿Y cuál es la señal de alarma más evidente de que esto está pasando? El insomnio. Por eso el narrador sufre de un insomnio crónico tan brutal. Como su parte consciente no puede descansar y está completamente vacía, su inconsciente se pone a trabajar por la noche. La sombra, que no puede salir a la luz del día entre tantos cubículos y catálogos, toma el control absoluto en cuanto se apagan las luces. Sección 1. Las reglas del Club de la Lucha, o la gramática del inconsciente. A ver, vamos a sumergirnos en esto porque es alucinante. Esas famosas reglas que todos conocemos no son simples normas para organizar peleas en un sótano. ¿Qué va? Son literalmente la gramática del inconsciente reprimido. Jung ya explicó que la sombra construye sus propias leyes internas, y suelen ser exactamente lo contrario de lo que aceptamos en sociedad. Así que el club en sí mismo es el inconsciente perfectamente estructurado. Lo verdaderamente fascinante es ver cómo cada regla encaja a la perfección con el psicoanálisis. Las reglas 1 y 2. No hablar del club. Esto es pura represión. Es la primera ley de la sombra. Lo que no se nombra no se integra, y eso permite que crezca y se haga más fuerte en la oscuridad. Luego está la regla 3. Si alguien dice basta, la pelea termina. Esto es vital porque demuestra que hasta la sombra tiene límites. Una sombra sin límites no es liberación, es psicosis total. Las reglas 5 y 6, lo de pelear sin camisa ni zapatos, es el regreso al cuerpo, al instinto animal desnudo, que es justo lo que necesita un narrador que vivía totalmente desconectado y atrapado en su cabeza. Y para rematar, la regla 8. Si es tu primera noche, tienes que pelear. El clásico rito de iniciación de Jung. Tienes que forzar la muerte simbólica de tu antiguo yo para que pueda nacer uno nuevo. Sección 2. Marla Singer, el espejo incómodo. Porque claro, la sombra no es el único arquetipo que entra en juego aquí. Entra en escena Marla. Y por favor, es fundamental no verla como el típico interés romántico de Hollywood. Nada que ver. Marla juega un papel psicológico indispensable y súper incómodo. Sin ella, todo este proceso de transformación del que estamos hablando sería directamente imposible. Y es que Marla representa el arquetipo del ánima, concretamente en su forma más cruda y desagradable. En la teoría junguiana, el ánima es como el puente entre el yo consciente y el inconsciente. Marla no es la musa perfecta ni la madre salvadora, al revés, es el espejo de la verdad que el narrador no soporta ver. Fijaos en un detalle increíble.
Ella hace exactamente lo mismo que él. Va a los mismos grupos de apoyo falsos. Su simple existencia le está gritando a la cara lo falso que es su ego. Cuando ella aparece, él ya ni siquiera puede llorar en los grupos, porque el ánima no le deja seguir con esa catarsis de mentira. Es fascinante porque además es la única persona en toda la historia que sobrevive con su identidad intacta, sin dejarse absorber por esa sombra gigante que es Tyler. Vale, si juntamos todas estas piezas, la película nos está dibujando un mapa perfecto del viaje de individuación de Jung. Todo arranca con el paso 1, un ego completamente vacío, asfixiado por el consumismo. Esta represión extrema nos lleva al paso 2, emerge la sombra, Tyler. Al principio el ego está alucinado con esta nueva fuerza vital. Pero cuidado, llegamos al paso 3, la sombra toma el control absoluto. Tyler deja de ser una vía de escape y se vuelve un tirano destructivo que monta el proyecto Mayhem. La sombra se ha vuelto masiva y colectiva. Y ahí es cuando llega el paso 4, el descubrimiento aterrador. El narrador se da cuenta de la disociación. Entiende que él mismo es Tyler. Y esto, inevitablemente, nos empuja al paso 5, al clímax, la necesidad urgente y vital de integración. Para entender de verdad ese clímax, tenemos que hablar de un concepto espectacular que Jung tomó prestado de Heráclito, la enantiodromía. Suena un poco técnico, pero básicamente significa que cuando una tensión llega a un extremo absoluto, se convierte irremediablemente en su opuesto exacto. Piensa en el proyecto Mayhem, están a punto de volar por los aires el sistema financiero mundial. La tensión es insoportable, la sombra ha empujado al ego al mismísimo borde de la aniquilación, y es justo ahí, en ese milisegundo de tensión máxima donde ocurre el giro psicológico más violento y brutal de toda la historia. Llegamos así al punto clave, el disparo final en la boca. Si te quedas en la superficie, parece el acto desesperado de alguien intentando acabar con su vida, ¿no? Pero la lectura junguiana nos desvela algo majestuoso. Ese disparo es el acto supremo del ego asumiendo por fin a su propia sombra. Al reconocer que él es Tyler y decidir apretar el gatillo contra sí mismo para acabar con él, el narrador está integrando lo que antes proyectaba hacia afuera. El yo acepta que esa oscuridad siempre fue suya. Ya no está poseído por la sombra, ahora toma las riendas, aunque sea a través del dolor más absoluto. Y fíjate en la icónica escena de cierre. Después del disparo, Tyler desaparece. El narrador se gira, mira a Marla y le coge la mano. Es el primer gesto verdaderamente genuino y honesto de toda la película. Lo que estamos viendo ahí es al sí mismo, al self, por fin integrado relacionándose de tú a tú con su ánima, sin que la sombra se meta por medio a dividir la psique. ¿Y qué pasa con los rascacielos derrumbándose de fondo con esa música tan mítica? Pues que simbolizan la caída de esa vieja persona colectiva, el colapso de las estructuras vacías del consumismo. Solo cuando todo eso se viene abajo, en ese silencio posterior, es cuando pueden hacer un yo de verdad. Llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Estamos proyectando nuestras propias sombras no integradas en el mundo o tenemos la valentía de integrarlas nosotros mismos? Todo este recorrido visual nos pone delante de un espejo gigantesco. Nos obliga a cuestionar cómo está construida nuestra propia mente. Cuando vemos el caos a nuestro alrededor, cuando sentimos una indignación desmedida o un impulso destructivo, deberíamos preguntarnos dónde reside realmente el problema. Esta obra es un aviso brutal. Lo que no haces consciente se manifestará en tu vida como un destino implacable. Así que piénsalo. ¿Estamos dejando que nuestras partes reprimidas y vacías tomen el control de forma autónoma? Como nos enseña el profundo análisis de Sebastián Appelhans, el arte y la narrativa nunca son solo entretenimiento para pasar el rato, son el lenguaje que usa nuestra mente para intentar sanarse a sí misma, mostrándonos nuestra propia oscuridad para que podamos encontrar la luz. Recuerda, toda película revela arquetipos del inconsciente colectivo. Así que, la próxima vez que veas una historia llena de destrucción y caos, mírala un poco más de cerca, porque a lo mejor estás presenciando el manual de instrucciones de tu propia mente. Nos vemos en nuestra próxima exploración.